Fíjense, en la página 214 del Grossman, eh, ahí viene el resumen, fíjense, teorema de resumen, que era básicamente lo que les fui diciendo que escribieran atrás de sus cuadernos, ¿no? Que les dije, a ver, dice, sea A una matriz de n por n, las siguientes 7 afirmaciones son equivalentes. Es decir, cada una implica las otras 6, ¿va? Y las implicaciones, bueno, las equivalencias son, a ver, si tienes una matriz que es invertible, entonces la única solución al sistema homogéneo AX igual a 0 es la trivial. ¿Esto por qué? Porque ya sabemos que si A es invertible, entonces tiene una única solución. Cualquier sistema de ecuaciones, el que tú me digas, tiene una solución. Particularmente el trivial, pues tiene una única solución. ¿Cuál es la única solución que puede tener el trivial? El sistema homogéneo, pues la trivial. Entonces, esta es una implicación. Luego, el que yo creo que sí tienen atrás de su cuaderno es el sistema AX igual a B tiene una solución única para cada vector de dimensión NB. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo sistema de ecuaciones cuya matriz de coeficientes es invertible, entonces tiene una única solución. No importa qué vector de términos independientes pongas, va a tener una solución. O sea, nunca se va a ser inconsistente, ni se va a hacer, ni va a tener una infinidad de soluciones. A es equivalente por renglones a la matriz identidad, ¿no? Ya lo vimos, lo escribimos hace poquito, y dijimos, a ver, si A se puede convertir a la identidad mediante operaciones elementales, entonces quiere decir que yo puedo aplicar Gauss-Jordan para calcular la inversa, ¿vale? Y viceversa también. Si entonces es invertible, quiere decir que yo logré convertir a mi matriz a la identidad para poder calcular su inversa, ¿vale? Luego, A es el producto de matrices elementales. Bueno, esta no la vimos, pero es básicamente la misma que arriba. Recuerden ustedes que la matriz, recuerden que cada operación elemental es equivalente a una matriz elemental, ¿no? O sea, es justamente lo que estuvimos haciendo cuando les dije, a ver, ¿qué es una matriz elemental? Y yo les dije, es una matriz en donde a la identidad se le aplica una operación. Esa es la matriz elemental. Entonces, dijimos que las matrices elementales tenían una propiedad bastante bonita. ¿Cuál era? Que podían llegar a sustituir a la operación elemental, o sea, dice, ya no quiero operaciones elementales y ahora prefiero producto de matrices. Eso se vale por medio de operaciones elementales. Entonces, si yo estoy diciendo que la matriz A es equivalente a la identidad, quiere decir que hay un caminito que me lleva a la identidad. Bueno, ¿qué te parece si ese caminito, en vez de ponerlo como operaciones elementales, lo ponemos como producto de matrices elementales? Lo cual, pues, se puede hacer perfectamente porque cada operación elemental tiene una matriz elemental asociada, o sea, su equivalente, por así decirlo. Por lo tanto, pues en algún momento vamos a ver que A es un producto de matrices elementales. Esa es la idea. Bueno, ese lo ponemos ahí. Luego dice, el 6, ese sí lo vamos a omitir porque ese no lo vimos y no es parte realmente del curso que a mí me gusta dar, porque este cobra más sentido en análisis numérico cuando vemos la técnica del pivoteo, entonces ahí sí tiene sentido, entonces este de acá pues no lo vamos a omitir. Y finalmente, la última equivalencia es que el determinante es diferente de cero. Pues claro, o sea, si A es invertible, sí, solo sí es determinante diferente de cero. Pero miren, lo interesante de este teorema de resumen es que tú puedes, si tienes alguna de estas cosas, cualquiera de las 6 que les acabo de decir, omitiendo esta, cualquiera de las 6 que ustedes tengan, entonces tienen de gratis las otras 5. Eso está padrísimo. O sea, si yo llego en el examen y te digo, mira, es el producto de matrices elementales, entonces tú me puedes garantizar ya así de automático que su determinante es diferente de cero. Y también me puedes garantizar que es invertible. Y también me puedes garantizar que el sistema tiene una única solución para cualquier vector de términos independientes que tú le pongas. O sea, básicamente te estoy diciendo que si logras tener una de todas estas, una con una, va de gratis las demás. Es un 6 por 1, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Cómo ven? ¿Dudas? Sí, el 3 era que entonces no importa a lo que iguales el sistema, siempre va a tener una solución. Correcto. ¿Cuál es el argumento? Ah, pues mira, no importa qué le pongas de este lado, ponle lo que tú quieras. Si A tiene inversa, pues entonces quiere decir que yo puedo pasar del otro lado a A.
Y ya, no me importó realmente quién era B, nunca afectó quién era B, más bien el importante era A para que yo pusiera del otro lado pasarla dividiendo, ¿no? O sea, bueno, pasándola con su inversa, ¿sale? Digo, de hecho aquí abajito, déjenme ver. Mm, no pone la prueba, creo que las pruebas las va poniendo conforme los va viendo. Está bueno, o sea, pueden checar el Grossman, ahí vienen pues, el resumen de muchas cosas que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, A es invertible si solo si su determinante es diferente de cero, que es justo lo que acabamos de decir. Tenemos la propiedad del determinante que separa producto de matrices. Tenemos que A es invertible, entonces su determinante es diferente de cero. Y, mira, fíjense, este no lo vimos, este sería bueno probarlo, que de hecho no es difícil probar esto. Este de aquí es muy, muy fácil utilizando lo de arriba, ¿no? Porque dices, a ver, el determinante de la identidad va a ser igual al determinante de dos matrices. Bueno, a ver, piénsenlo así, fíjense. El determinante de A por A inversa, o sea, en vez de ponerle B, pónganle A inversa, es igual al determinante de A por el determinante de A inversa, por esta propiedad, la de aquí arriba, la que ya hemos visto, ¿sale? Y entonces digo, ahora, cuando yo multiplico A por A inversa, ¿qué me queda? ¿Qué queda del producto de A por A inversa? ¿Qué queda? ¿Cero? La identidad, ¿La ¿no? matriz de La cero? identidad, queda la identidad. A por su inversa es la identidad. Ok. ¿Cuál es el determinante de la identidad? ¿Cuánto da el determinante de la identidad? ¿No? 1, porque es una triangular superior, entonces es el producto de su diagonal, pero en su diagonal hay puros unos, pues es 1. Ok, entonces me estás diciendo que 1 es igual al determinante de A por el determinante de A inversa, ¿sí? Pues ¿qué te parece si despejamos A determinante de A inversa y la pasamos dividiendo y te queda esto? O sea, este es un corolario de lo de aquí arriba, ¿no? Es una implicación bien directa, nada más ponle, o sea, básicamente te estoy diciendo, ponle a B, ponle A inversa y ya acabaste. Eso es todo. Bueno, aquí te habla de la adjunta, ¿no? Y luego te dice que si A es invertible, entonces A inversa es igual a 1 sobre el determinante de la adjunta de A, que también ya vimos esta fórmula, ¿no? Teorema del resumen, las 7 afirmaciones equivalentes. Y ya, bueno, ese es como más o menos el resumen de lo que hemos estado viendo, ¿no? Ahí le faltan unas justificaciones, ¿no? O sea, más o menos se las he ido diciendo las justificaciones, ahí está muy resumida, por si los quieren ahí apuntar. Bueno, listo. Esa es la página 214, 215, más o menos, donde está el resultado. ¿Sale? Bueno, sale pues. Entonces vamos a empezar el segundo parcial. Lo que vamos a ver es vectores. El primer tema que vamos a ver es vectores en el plano. Ese es nuestro objetivo, ¿sale? Sale. Entonces, la primera pregunta es, pues, ¿qué es un vector, no? O sea, creo que el acercamiento real que hemos tenido con vectores ha sido por medio de la física, si no mal me equivoco, ¿verdad? Es la manera en la que creo que hemos escuchado esa palabra. O alguna clase de matemáticas que han tenido, ha involucrado la palabra vector en algún momento. En matemáticas no. Bueno, en No, tu ¿verdad? caso. En geometría, ni en cálculo, si es que llevaron cálculo, ¿verdad? Tampoco no creo que ni en trigonometría, ni en álgebra. Yo creo que la noción de vector es puramente física, ¿no? O sea, lo que ustedes saben de un vector, creo que es puramente físico. Entonces, la pregunta es, pues, ¿qué es un vector? A ver, para en física, ¿qué era un vector? ¿No?
Esa es la pregunta. Y yo creo que la respuesta que todos me van a decir, que recuerdan, es que era un objeto que tenía un sentido, una dirección y una magnitud, ¿sí o no? ¿O cómo ven? Que regularmente se representaba con una flechita, así, ¿sí o no? Sí, Sí, profe. profe. Sí, ¿no? Eso era lo que en física les dijeron, mira, te voy a presentar un vector y ¡pum! Era una flechita con sentido, dirección y magnitud. ¿Y el objetivo de estas flechitas para qué era? Indicar hacia dónde va dirigido el movimiento. Pues había muchas, justo por ejemplo para identificar normalmente un vector se ocupaba porque no era como tal no eran indicaciones, eso es importante, ¿no? No eran indicaciones, más bien era algún tipo de representación física, ¿no? Que necesitaba una dirección, un sentido y una magnitud, como cuál, como la fuerza, por ejemplo, ¿no? O sea, hablar de fuerza te involucra una dirección, un sentido y también una magnitud, o sea, qué cantidad de fuerza, bueno, qué cantidad de, es que no quiero decir, bueno, sí, qué cantidad de fuerza, ¿no? ¿Qué le estás imprimiendo a una cosa, ¿no? ¿Qué magnitud de la fuerza le estás imprimiendo? O también podríamos pensarlo como la velocidad, ¿no? Pero la velocidad no es la velocidad de los carros, esa que te mide el velocímetro, sino realmente la velocidad es, a ver, te voy a dar un sentido, una dirección en donde se está moviendo mi automóvil y además te estoy diciendo a qué rapidez vamos. Ahí sí, fíjense, es rapidez, no velocidad. ¿A qué rapidez estamos caminando? ¿De acuerdo? Obviamente también la aceleración es un vector. Podemos hablar sobre bueno, en general, fuerzas de gravedad, lo que es peso. Bueno, había muchas cosas que podíamos interpretar por medio de estas flechitas que le llamamos vectores, ¿no? En física. Bueno, entonces déjenme les cuento. Por ahí del siglo XVII, XVIII, yo creo más o menos, los físicos tuvieron como un apogeo enorme en cuanto a la creación de teoría matemática, ¿no? Cuando uno se pone a pensar cuál es la diferencia entre un físico y un matemático, porque, por ejemplo, los que han visto alguna vez The Big Bang Theory o alguna de esas series como muy de físicos, uno se puede preguntar, oye, pero pues, este Sheldon Cooper parece ser que es matemático, ¿no? O sea, pues, hace cálculos y tiene sus pizarrones y todo este rollo, ¿no? Pero hay una diferencia muy grande entre lo que es un físico y un matemático. Un físico, su objetivo de la vida de un físico es tratar de modelar o entender el mundo. Ese es su objetivo. Eso es lo que él se dedica a eso. Cuando un físico deja de dedicarse a modelar el mundo, en ese momento dejó de ser físico, ya no se clasifica como un físico, ¿sale? Entonces, de hecho, todas las ciencias naturales, física, química, biología, geología, por ejemplo, también podría entrar, se dedican a modelar el mundo, a entender el mundo que nos rodea. Ese es su objetivo, eso es a lo que se dedican ellos, ¿sale? Entonces, en cuanto a en el momento en que alguno de ellos deje de dedicarse a eso, entonces en ese momento, pues básicamente están dejando su profesión de un lado, ¿vale? En cambio, un matemático no se dedica a modelar el mundo. Eso está padre, porque no nos dedicamos, nuestro objetivo no es modelar el mundo. Hay matemáticos cuyo objetivo de vida es modelar el mundo y qué chido, ¿no? O sea, hay matemáticos aplicados, estadistas, que se dedican a hacer modelos de fenómenos naturales, etcétera. Pero en general, los matemáticos no necesitamos o no requerimos de modelar el mundo real. O sea, no es nuestro objetivo, ¿no? O sea, no nos formaron para eso, básicamente, es lo que les digo. Nosotros vivimos en un mundo, bueno, más bien hemos trabajado en un mundo pues ficticio realmente, en un mundo que nosotros mismos vamos creando y que no depende del mundo exterior, ¿no? Nosotros sí creamos nuestros mundos por medio de axiomas y vamos creando proposiciones y todo este rollo. Y entonces nunca necesitamos realmente
de un fenómeno físico. A ver, dices, tengo esta motivación física, o tengo esta motivación astronómica, o tengo esta motivación molecular, ¿no? Y entonces por eso vamos a poder estudiar matemáticas. No, los matemáticos hacemos matemáticas por gusto, por el mismo gusto de hacer matemáticas, sin realmente llevarlo a la práctica o a la realidad, si lo quieren ver así, ¿vale? Entonces, por ahí del siglo XVII, XVIII, pues los matemáticos estábamos muy enfocados en cuestiones de álgebra. O sea, el álgebra estaba en su boom máximo. Estábamos, no el álgebra que ustedes conocen, esa álgebra esa álgebra no juega. No, yo me refiero a la álgebra moderna. Ustedes pueden googlearlo, a la álgebra moderna, teoría de Galois. Estábamos tratando de descubrir la topología. Entonces, estábamos en un montón de áreas matemáticas bien padres que les digo, muchas veces son ajenas al mundo real, que muchas veces dices, ¿y eso para qué sirve? Bueno, actualmente se le han encontrado muchas aplicaciones a la teoría de Galois, a la álgebra moderna, a la topología algebraica, topología diferencial, o sea, todas esas tienen aplicaciones en la vida real, pero ya, pues, digamos, más sofisticadas, si lo quieren ver así. En ese momento era por crear teoría, era por el gusto de estar creando conocimiento. Y los físicos, por su lado, andaban desarrollando teorías de este estilo, andaban tratando de definir la velocidad, ¿no? El mismo Newton estaba tratando de definir la velocidad, estaba tratando de definir la fuerza, ¿no? O sea, porque finalmente creó las leyes de Newton, el mismo Newton las creó, dijo, pues la fuerza es igual a la masa por la aceleración, etcétera, ¿no? Entonces, estaban muy enfocados en modelar, cada quien andaba en su chamba, básicamente. Y entonces los físicos se dieron cuenta que para sustentar sus teorías que ellos tenían, necesitaban matemáticas, ¿no? O sea, necesitamos de la ayuda de esta herramienta que se llama matemáticas para decir, para sustentar fórmulas, para decir qué va a pasar, por ejemplo, en el tiro parabólico, para decir qué va a pasar en la ley de Hooke, etcétera. O sea, necesitaban matemáticas para trabajar, ¿sale? Y entonces ellos mismos, los mismos físicos, empezaron a crear teoría matemática. O sea, empezaron a desarrollar la teoría matemática que hoy se le conoce como el cálculo, básicamente. O sea, todo lo que se conoce como cálculo se lo puedo reconocer a los físicos. Cálculo multivariable, que lo van a ver en tercer semestre, está lleno de aportaciones de la física. Y de hecho, los teoremas de cálculo multivariable, muchos de ellos tienen nombres de personas, de físicos. ¿Por qué? Porque los físicos fueron los principales promotores y desarrolladores del cálculo multivariable, junto con el cálculo también. El cálculo lo inventó Newton. Claro que hay una discusión entre quién inventó el cálculo entre Newton y Leibniz. Leibniz era un matemático, él lo inventó de una manera alternativa a la de Newton, pero bueno, ahorita ya todos estamos de acuerdo que se creó a la par, que ninguno de los dos se fusiló la idea de ninguno de los otros dos, se creó al mismo tiempo y de maneras diferentes. Y si ustedes se preguntan cuál es el cálculo que hoy se les enseña el cálculo de Newton. Ese es el cálculo que a todo mundo se le enseña. El cálculo de Leibniz solamente se le enseña a los matemáticos. ¿Por qué? Porque pues Leibniz era un matemático. Y cuando tú aprendes el cálculo de Leibniz está bien padre porque te hace ver el mundo de una manera muy diferente porque le quitas el tiempo a las matemáticas. Esa es la gran diferencia. Newton necesitaba el tiempo para definir la derivada. En todo momento él pensó en el tiempo y Leibniz no pensó en el tiempo. Eso está padrísimo. O sea, creó un mundo inanimado, atemporal. O sea, que no necesitaba del tiempo. Pero bueno, el punto es que los físicos empezaron pues ahí con su rollo de que no, pues mira, los matemáticos no se aplican, no nos generan teoría, entonces vamos a tener la que generar nosotros. Y entonces empezaron a crear teoría, justamente la teoría de los vectores, ellos fueron los incursionadores y los que propusieron que así fuera. Y empezaron a crear un montón de teoría física, un montón por medio de matemáticas que ellos mismos crearon, ¿no? Es como, yo lo pienso que si ustedes, por ejemplo, que son van a ser ingenieros en biomédica, empiezan a incursionar en alguna investigación, no sé, de prótesis o de lo que ustedes quieran, y se dan cuenta que les faltan matemáticas, que después de estar investigando no encuentran las matemáticas adecuadas para poder modelar lo que ustedes quieren o para poder crear lo que ustedes quieren, pues, ¿qué es lo que harían? Digo, yo creo que un buen emprendedor lo que hace es, pues, te voy a crear la teoría,
O sea, si no existe, lo voy a crear. Eso es lo que yo creo que pensaría un buen emprendedor. Entonces, la idea fue esa de los físicos, empezaron a crear teoría, pero ¿saben cuál fue el problema de hacer eso? De que eso pasara. ¿En dónde encuentras la falla de su razonamiento de los físicos? A la hora de querer crear teoría matemática. No le ve ninguna falla a su razonamiento. Es como si a ti te digo, a ver, no sé, Luisa, te digo, a ver, pues tú quieres crear una prótesis, pero no existe la matemática para crearla. Tú crearías la matemática y tú dices, pues sí, porque yo soy un emprendedor. ¿Cuál sería la falla o cuál sería la posible falla en el plan de Luisa? Pues crear algo ficticio, ¿no? O sea, que no tenga sentido. Yo diría que el gran problema de Luisa es que Luisa no es matemática. O sea, los físicos no tenían formación matemática. Luisa no tiene formación matemática, tiene formación de ingeniería. Entonces dices, ok, pues, ¿cómo es que un ingeniero va a crear teoría matemática sólida, fuerte, congruente, bonita? O sea, que no haya, que esté bien formada, en otras palabras, ¿no? O sea, que esté bien hecho, un trabajo bien hecho. Pues eso es lo que le pasó a los físicos. Los físicos empezaron a crear mucha teoría a lo bruto y de repente se dieron cuenta que había muchos huecos. Ahorita lo vamos a ver, o sea, no es que yo le eche peste a los físicos, es lo que pasó. Los físicos en su afán de querer desarrollar teorías físicas crearon teoría matemática, pero la crearon muy escueta, o sea, muy mal hecha, con muchas fallas. Fallas que afortunadamente años después llegaron los matemáticos y las arreglaron. O sea, dijeron, a ver, ¿qué relajo hiciste? Ya terminé mi investigación en topología, en álgebra, ya estoy disponible. A ver, dime, ¿qué rayos hiciste en el cálculo? Y los físicos ahí, ¿no? Así como que, pues mira, esto es lo que hicimos. Y entonces los matemáticos fue así de, tienes muchos problemas, o sea, tienes muchas cosas mal hechas en tu teoría, déjame arreglarlas. Y entonces los matemáticos empezaron a crear el cálculo de una manera formal, de una manera consistente, de una manera axiomática, o sea, como matemáticamente desde el origen debió haberse creado. Nada más que les digo que los matemáticos de aquel tiempo estaban ocupados en otras cosas, no querían meterse en cuestiones de la física y le dejamos esa chamba a los físicos. Ahora, no estoy diciendo que los físicos hayan hecho todo mal, hicieron muchas cosas muy bien, avanzaron muchísimo en la teoría de cálculo, pero les faltaba esa formalidad, esa rigurosidad matemática para que no hubiera interpretaciones, o sea, todo lo que la rigurosidad matemática que toda la ciencia, bueno, que toda la matemática hoy tiene, pues se la agregamos al cálculo. Entonces, hoy podemos decir que el cálculo es una ciencia 100%, es una matemática 100% formal. O sea, no hay ambigüedad, no hay malas interpretaciones, todo está bien. Entonces, esta noción de física de un vector que ustedes se las dieron en la prepa fue lo que pensaron hace muchos, 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 muchos cientos de años, cuando crearon la teoría de los vectores. Pues, ¿qué creen? Hoy su mundo va a cambiar porque un matemático les va a decir cómo es que se hacen de verdad las cosas. Y no lo digo yo, lo dice también el Grossman, y es un libro para ingeniería. Entonces, por primera vez se van a desmentir de lo que es realmente un vector. Hoy vamos a cambiar esa idea. Hoy vamos a formalizar la idea de lo que es un vector. Y de hecho, hoy les voy a decir nada más un vector en el plano, porque estamos trabajando en vectores en el plano. Cuando yo les generalice la idea de lo que es un vector, o sea, cuando de verdad les diga, un vector es esto, se van a quedar sorprendidos, que casi cualquier cosa puede ser un vector, que un vector no cumple estas condiciones. Realmente esto no era lo que los físicos estaban pensando en otras cosas, y los matemáticos llegamos a arreglarles ese razonamiento, o sea, decimos, a ver, es que está bien lo que creaste, pero lo has creado de formas muy, muy pocos formales. ¿Qué pasa cuando creas algo muy poco formal? En cualquier momento llegas a inconsistencias, llegas a cosas que dices no tienen sentido y puedes quebrar una teoría por no haber empezado bien, ¿de acuerdo?
Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Vamos a remontarnos a ese tiempo cuando los físicos empezaron a crear la teoría matemática del cálculo, de los vectores, y luego lo vamos a hacer de la forma en que los matemáticos llegaron y arreglaron las cosas. Así lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, si todos estamos en este punto, porque todos lo vimos en la prepa, de que un vector en física tiene sentido, dirección y magnitud, pues bueno, se podría entender como una flechita, ¿de acuerdo? O sea, podemos entender esto como una flechita perfectamente, ¿no? Aquí está todo representado, un sentido, una magnitud y una dirección. Ahí está todo. Por eso es que en física, pues, suelen representar a los vectores por flechitas. Ahora, fíjense, pregunta. ¿Cuándo decimos, por ejemplo, este vector y este vector serán iguales? Esa es la pregunta. Y la respuesta es que, mira, si a ti lo único que te interesa es el sentido, dirección y magnitud, nada más, entonces, en teoría, estos dos vectores son iguales. ¿Por qué? Tienen la misma dirección, tienen el mismo sentido y tienen la misma magnitud. Son iguales. A los ojos de la física son iguales estos dos vectores. Si aquí ustedes me hubieran dicho, ¿sabes qué? Es que también hay que considerar la traslación. Ah, bueno, entonces estos dos no son iguales. Si consideras traslación, no son iguales, pero si no la consideras, estos dos vectores para mí son igualitos. Tienen el mismo sentido, dirección y magnitud. ¿Vale? ¿Todos de acuerdo? Como diciendo, si fueran iguales, estaría uno sobre del otro. O A algo ver, así. esa es una buena observación, fíjate. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de igualdad en matemáticas, esto es rigurosidad matemática. Cuando nosotros hablamos de que dos cosas son iguales, es porque son iguales, es porque, como dijo ya Mónica, están entrelapados, o sea, tú no distingues la diferencia entre uno y otro. Eso es una igualdad en matemáticas. Entonces, aquí pues claramente dices, es que no se ven iguales. Bueno, vamos, no le pongas la palabra igual, ponle la palabra equivalente. O sea, este vector es equivalente a este, ¿por qué? Pues porque tienen las mismas tres características las tienen estos dos, igualitas, pero no son así a los ojos de nosotros, no son el mismo vector, son diferentes. Mira, uno está aquí y el otro está acá, los distingo. Ah, bueno, entonces no le llames que son iguales, llámales que son equivalentes, ¿va? Pero podemos pensar que todos estos representan el mismo vector. ¿Por qué? Porque cumplen estas tres características igual, mismo sentido, misma dirección y misma magnitud. ¿Vale? Entonces, para los físicos, estos dos vectores eran equivalentes. O sea, no podías o sea, tú podías tomar este o podías tomar este, o cualquiera, en cualquier punto, con cualquier traslación, tú puedes tomar ese sin ningún problema y representaba exactamente al mismo vector. ¿Vale? Esa era la idea de los físicos. Que era, recordando un poquito las clases de la prepa, te decían, bueno, pues en realidad este vector es equivalente a este, que es equivalente a este, o sea, tenías muchos vectores equivalentes, ¿verdad? Bien, entonces son equivalentes. Va otra pregunta, dices, ¿cuál de todos los representantes me conviene tomar? Porque mira, si en física te están diciendo que pues todos estos son equivalentes, pues ¿cuál de todos te conviene tomar? ¿Cuál es el trivial? ¿Cuál es el que dices? Es que pues si cualquiera, en cualquier posición en la que esté en el plano, te da igual, pues podemos tomar un representante, uno muy particular. ¿A quién se les ocurre tomarlo? De todos los posibles en el plano, ¿a quién se te ocurre tomar como el representante? Quizás el que esté más cerca de 0, 0. Pues, ok, Que no esté en está el mal dicho. cuadrante 1. Más bien, yo diría el que está anclado en el 0, 0, ¿no? Que es Ok. justamente lo que dijiste, ¿no? O sea, pues el que esté más cerca es el que está anclado. Entonces, yo pensaría que los vectores representantes son los que están anclados al origen, o sea, los que empiezan en el origen. Esos son mis vectores representantes, fíjense. Entonces, el representante, este verde, de todos los verdes que van en la misma dirección, sentido y magnitud, es este. Este es el representante de ellos. ¿Quién es el representante de los azules? Mira, aquí hay un azul, aquí hay otro azul. En cualquier lado puede haber azules.
pero su representante, el que yo voy a tomar como el líder, es el que está anclado al origen, o sea, este de aquí. Este es el representante azul. Y este es el representante de todos los morados. Si dan cuenta, los morados van para arriba y miden más o menos 1, 2, 3, 4, 4,5 cuadritos más o menos. El representante de los morados es este, que está anclado al origen. O sea, es una convención. Esas de cuenta como, imagínense que todos los vectores en el plano son como México, ¿sale? Es el país México. Y entonces cada persona tiene ideologías diferentes, ¿no? O sea, podemos pensar que los que están aquí, las flechitas que van para allá con esta magnitud de este sentido, son los que apoyan al PRI, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos ellos, todos los que están para acá, pues van a votar por el PRI. ¿Y quién va a ser su representante? Pues no sé, su representante del PRI, un representante del PRI, no sé, ya no sé ni quién está en el PRI, Calzada, creo, ¿no? Sigue en el PRI, creo, me parece. Bueno, imagínate que el representante de todos ellos es Calzada, ¿vale? Pepe Calzada, ¿sí era Pepe Calzada? ¿Quién sabe? Bueno, Calzada. Él es el representante de todos ellos. Entonces, si por ejemplo alguien quiere hablar con un representante del gobierno queretano, por ejemplo, pues tú dirías, mira, habla con el representante, no vas a ir a hablar con todos, pues nunca acabarías. Ve a hablar con el representante. Pues el representante es Calzada. Bueno, pues con él ve a hablar. O sea, ve a hablar con el mero mero, no vayas a hablar con todos estos. Nunca vas a acabar. Habla con el mero mero. Este es su representante. Este, por ejemplo, es el representante de los azules, de los panistas, por ejemplo, ¿no? Entonces dices, mira, este es el Pancho Domínguez, que es el representante de todos ellos, ¿sale? Este es el que los va a representar, es el que si traes alguna bronca con el PAN, ve y háblalo con Pancho Domínguez. Él es el mero mero, él es el que seguramente él tiene el poder para cambiar a todos porque es su representante de todos estos cuates. Aquí, por ejemplo, la flecha morada, pues no sé, podemos pensar que ¿qué partido político tiene la flecha morada? Es más, ya ni de hablar de políticos, por ejemplo, es de estos cuates de las feministas, ¿no? Usan el color morado, según tengo entendido. Entonces, pues si todas las feministas tienen a su representante, seguramente. O sea, si el gobierno quiere hablar con los feministas, seguramente no va a hablar con cada una de ellas y se va a poner de acuerdo con cada feminista. Se va a poner de acuerdo con los líderes del movimiento feminista. Entonces dices, pues vamos a hablar con los líderes. ¿Quién es el líder? Es este. O sea, no me voy a poner a hablar con no, me voy a poner a hablar con el líder, con el mero mero, con el representante. ¿Sale? Déjenme mandarles una nueva invitación.
Entonces, ¿cómo ven? ¿Les latió el representante que escogieron o ustedes hubieran escogido uno más intuitivo? ¿O ese era el más fácil de escoger? ¿A quién hubieran escogido? Pues sí es el más fácil de obtener, así ya tenemos organizado un poco más los datos. Pues sí, ¿no? O sea, de todos los posibles representantes, el más trivial que a mí se me ocurre escoger, pues es el que está anclado al origen, justamente, ¿no? Es el más intuitivo. Bueno, Profe, exactamente qué significa la palabra trivial. trivial quiere decir que no necesita una justificación, o sea, se puede justificar, pero la justificación es muy obvia, o sea que se puede omitir por lo obvio que es. Vale, gracias. Ujú. Sí, o sea, aquí en este caso cuando me refiero que la parte trivial, o sea, ¿cuál es la representación trivial? Pues dices, es la obvia, la que dices, todo mundo pensaría en esa, la cual no te tengo que justificar por qué pensé en ella, porque estoy seguro que tú también pensaste en esa representación. O en la solución trivial, por ejemplo, del sistema homogéneo, pues la solución trivial es la de ceros. ¿Por qué? Porque a todos se nos va a ocurrir que si le pones puros ceros, pues te va a dar cero. O sea, es trivial, ¿no? En matemáticas, la trivialidad es algo muy frecuente, pero es una muy mala práctica. Porque lo que es trivial para uno puede ser no trivial para otros. Eso es muy subjetivo. Pero lo trivial siempre tiene justificación, o sea, siempre se puede justificar muy fácilmente, muy obviamente. ¿Sale? Vale, gracias, profe. De nada. Sale. Entonces, de todo, fíjense, ahí están los representantes, el representante morado, el representante azul y el representante verde. ¿Sale? Listo. Entonces, los representantes estarán anclados en el origen. ¿Sale? Bueno, ya con esta idea, entonces creo que podríamos dar una definición más o menos formal de lo que es un vector para los físicos, ¿no? O sea, lo que los físicos pensaron en ese momento, cuando crearon la teoría de los vectores. Y dices, mira, a ver, definición geométrica de un vector. Dices, un vector geométrico en el plano es una flecha con dirección, sentido y magnitud cuyo representante está en el origen. Eso es un vector geométrico. Te están hablando de una flecha, ¿no? O sea, te están hablando de un objeto geométrico. Sí. Y después los físicos, esto ya no lo puse aquí, ahorita, más adelante lo pondré, pensaron en que, bueno, pensaron en qué onda, si yo ya tengo estas flechitas, estos objetos geométricos, ¿qué puedo hacer con ellos? ¿No? Eso es lo que pensaron, dice, ¿qué sigue? Ya te definí lo que es un vector. ¿Qué sigue? ¿Qué más puedo hacer? Ah, pues mira, lo obvio sería pensar en cómo le hago para sumar dos flechitas. Porque en física te interesará a lo mejor sumar dos velocidades, o sumar dos fuerzas, o sumar, o sea, siempre la suma es algo muy natural que bajo cualquier nuevo campo, nuevo sistema, tú tratas de inculcarle la suma, así como nosotros lo hicimos con las matrices, que le pusimos suma, a los vectores también les vamos a agregar lo que es la suma, ¿sale? Entonces la pregunta sería, oye, ¿cómo se te ocurre sumar dos flechitas? Y tú dices, bueno, es que realmente sumar dos flechitas puede ser de un montón de maneras, tantas como la imaginación me la permita, ¿no? O sea, se me ocurren muchas formas de sumar dos flechitas. ¿A ustedes qué idea, de qué forma se les ocurre sumar dos flechitas?
Profe, es que creo que es la que es como sumar la X con la X y la Y con la Y. Pero, ¿y Una eso? tercera ¿Dónde salió flecha. la X y dónde salió la Y? Aquí, La posición que tiene en el plano. eso no lo hemos visto, o sea, Pero estamos es hablando de que flechitas. Flechitas, así. No te se estoy pone dando una ninguna delante de la coordenada en otra. X ni ninguna coordenada en Y, es flechitas. Se Usen pone su una imaginación. delante de la otra. ¿Mande? Se pone una delante de la otra y un signo de más en medio. ¿Se pone una delante de la otra? ¿Cómo una delante de la otra? Pues si voy a sumar dos dibujos, así, pero es que, no sé, es muy difícil pensar que no sé algo que ya sé. Ya lo sabes. Es que lo vimos en física. Entonces los físicos se fusilaron el trabajo de los matemáticos. No, pero fíjense, está interesante porque sumar dos flechitas es como decirte, a ver, pónganse a pensar, a ver, ustedes podrían sumar un cuadrado con por ejemplo, un rectángulo con un círculo. Eso seguro, Nino, no lo sabes. ¿Cómo sumas un círculo con un cuadrado o con un rectángulo? Ah, entonces ahí sí te estoy pidiendo, usa tu imaginación. Eso no lo sabes, usa tu imaginación. ¿Cómo sumarías un rectángulo con un círculo? ¿Qué se te ocurre? A cualquiera, ¿qué se les ocurre? Así gráficamente uno adentro del otro o los dos compartiendo la misma línea o no sé, como Uno al traspuesto. lado del otro. O sea, tienes tu rectángulo y tienes un círculo. A ver, déjenme ver. No voy a quitar la tapa a esto. Tienes un círculo y un rectángulo. ¿Quieres sumar estas dos figuras geométricas? Fíjate, estoy sumando figuras geométricas. Ya no hay spoiler. Aquí no saben nada de esto. Estoy casi seguro que nadie ha tratado de sumar un círculo con un rectángulo. Ustedes ya dijeron, los entrepones. ¿Cómo los entrepones? O sea, haces esto. Ajá. O sea, Adrián dijo, pones enfrente el rectángulo así, del círculo, o que nada más toquen en un punto. Esto es sumarlo. ¿Qué opinas, Nino? A ver, ya no es difícil porque eso no lo sabes. Imagínatelo. Matemáticamente, profe, yo me imagino Pues, que sería como asignar o dos sea, letras ilústrame, ¿cómo distintas. sería la suma de estos dos? Es que yo asignaría dos letras distintas a cada una de las figuras. Haz de cuenta que el círculo es A y el rectángulo es B. ¿Ok? Y pues como son dos letras distintas, se anota A más B. Y ya. ¿Pero qué figura genera? ¿O no genera figura? No, porque no son equivalentes. A menos de que forme algo como dijo Adrián, ninguna. Bueno, los matemáticos hemos inventado una suma para sumar dos figuras geométricas en general, con imaginación. Se llama la suma de Minkowski. La pueden googlear. Suma de Minkowski. ¿Cuál es la idea de la suma de Minkowski? Les va a sorprender. Dices, ¿tú quieres sumar dos figuras geométricas? Vale, lo puedes hacer. ¿Cómo? Pues tienes tu rectángulo, tienes tu círculo, y lo que vamos a hacer es que, lo que ya había dicho, creo que fue Mónica, vamos a hacer que estos se toquen. O sea, haz de cuenta, identificas un punto aquí en el círculo, el que tú quieras, el punto que tú quieras, identificas un punto acá y lo empiezas ese punto a mover. Ese punto que identificaste lo empiezas a mover en todo tu, tu rectángulo. Como un slope, como un barrido. O sea, estás barriendo el círculo a lo largo del rectángulo. Que si ustedes lo googlean, les va a aparecer una fórmula ahí súper rara, porque ya está parametrizada, o sea, ya está, digamos, los cálculos ya están hechos. Pero la idea de la suma de Minkowski es, tómate un punto, empieza a desplazar ese punto a lo largo de todo el rectángulo, y la figura que te quede, esa es la suma. Y no es lo que dijo Adrián, ni lo que nadie dijo. ¿Saben qué figura queda? Si ustedes usan su imaginación.
La figura que les va a quedar es esta. Ay, Es como un rectángulo redondeado. correcto. Queda un rectángulo cuyas orillas son partes de círculo, pero todo aquí está recto. Es como una rebanada de pan. Eso queda de la suma de un cuadrado. Y tiene sentido. Dices, pues sí, es como, se heredan las dos cosas. Se Es como hereda, incorporar, ¿no? De que ojos verdes, cabello rizado. exacto, es una combinación perfecta porque dices, mira, tiene la estructura del rectángulo. Ahí está. Pero ¿sabes qué? También tiene la estructura del círculo. ¿Por qué? Porque está redondeado. Y esta suma de Minkowski hace cosas increíbles porque de las propiedades, ustedes ya saben qué hay que analizar. Siempre que define una suma, hay que analizar qué. Pues las propiedades. ¿Qué propiedades? Ah, ¿es asociativa? ¿Es conmutativa? ¿Tiene neutro? ¿Tiene inverso? Son las cosas que siempre uno se tiene que preguntar. Pues la suma de Minkowski cumple las 4. Es lo mismo sumar un triángulo a un círculo que un círculo, perdón, un rectángulo a un círculo que un círculo a un rectángulo. ¿En qué sentido? Que es lo mismo que si tú te agarras el círculo y empiezas a desplazar el círculo por el rectángulo, o si agarras el rectángulo y empiezas a desplazar el rectángulo por el círculo. Te queda la misma figura. Es conmutativa la suma de Minkowski. Es asociativa, también es asociativa. ¿Tiene neutro? Sí, sí tiene neutro. ¿Quién? Un punto. Un punto es el neutro. Cualquiera, el que tú quieras, un punto es el neutro de la suma de Minkowski. ¿Tiene inverso? ¿Creen que tenga inverso la suma de Minkowski? O sea, ¿cómo le hago para sumar dos figuras? O sea, te doy una figura. ¿Cuál será su figura inversa? De tal manera que cuando la sumes te queda un punto. ¿Se podrá o no se podrá? ¿Se lo imaginan? Es como, a ver, tengo una figura, por ejemplo, un círculo. ¿Cuál será la figura inversa de un círculo que cuando yo lo barra, cuando yo empiece a recorrer esa figura a través del círculo, el resultado final me quede un punto? ¿Se puede o no se puede? Ah, ¿verdad? No se puede. Dices, ah, mira, la suma de Minkowski tiene neutro, pero no tiene inverso. Entonces, la imaginación llega a donde ustedes quieran. Si a alguien se le ocurre de una manera diferente de sumar dos figuras, lo puede hacer. Y puede verificar a ver qué se cumple, ¿no? Entonces, regresando a mi pregunta, ¿cómo sumamos dos flechitas? ¿Qué les dice su intuición? ¿Qué les dice qué es lo trivial? ¿Cuál es la forma trivial de sumar dos flechitas? Uniéndolas, tal cual. Pues uniéndolas. Ujú. Dices, voy a pensar que estos son caminos. Entonces voy a decir, primero voy a caminar para acá y luego voy a caminar en esa dirección y esa cantidad de pasos. Dices, voy a caminar para acá y luego le voy a sumar para acá. Es como caminar esto y caminar esto. Entonces, ¿cuál es mi resultado? Ah, mira, tu resultado es de dónde empezaste a dónde terminaste. Esta flechita verde es el resultado. O sea, básicamente el resultado de la suma es el camino más corto que debiste haber recorrido, más bien que recorriste, ¿no? O sea, si tú decidiste irte por lo rojo y luego por lo azul, el resultado es justamente el camino de donde empezaste a donde terminaste, en línea recta. Ese es el resultado. ¿Se les ocurre otra manera de sumar dos vectores? A mí se me hace muy intuitivo esta, muy clara. Pues es que caminé por aquí, caminé por acá, ¿a dónde llegué? Pues es como si hubieras caminado de aquí para acá. Se me hace muy intuitivo. Ahora, alguien va a decir, no, mira, para mí mi suma es primero le cambio la dirección, el sentido al rojo, o sea, le apunto hacia el otro lado y lo sumo así tal cual con el azul. Ah, bueno, pues es tu suma, está bien, ¿no?
Es como cuando les dije en las matrices, pues la suma de matrices, defínela como a ti se te antoje. Pero hay una forma convencional de hacerlo. Hay una forma estándar, hay una forma internacional en la que dices, mira, así se suman dos vectores en el plano, internacionalmente, convencionalmente, normalmente. Pero eso no te impide a ti crear una nueva suma. Eso es lo que quiero que se lleven del curso. Lo que está es convención, es normalidad, es lo que la gente ha decidido que sea lo normal. Pero nada está escrito. Ustedes pueden cambiar las reglas del juego en cualquier momento. Se puede reescribir la matemática. Podemos decir, no quiero que sea así la suma, quiero que sea de esta otra forma, y seguro creas algo bien interesante también dentro del mundo de las matemáticas, porque ya afuera no lo sé, o sea, no sé si tenga aplicaciones en la vida diaria. Por lo pronto, esto, así tal cual está definido, tiene muchas utilidades en la vida diaria, en el cálculo, en las aplicaciones reales de la física. Bueno, entonces dices, pues esta es la forma geométrica de sumar dos vectores. No hemos, si se dan cuenta, no hemos hablado de números, para nada. No, fíjense, todo este momento no ha habido números. O sea, un curso de matemáticas sin números. Ni nos estaba adelantando, decía, es que ya métele X y Y, ya ponle, o sea, ¿por qué? Si estamos hablando de figuritas geométricas, estamos en la primaria, donde todo era bonito, donde no había incógnitas, donde eran figuritas. Así crearon el cálculo, así crearon los vectores, con figuritas. Decían, pues es que lo obvio, ¿no? Y no necesito valores, no necesito números, nada, ¿no? Está. La suma de dos objetos es esta. Que de hecho, esta, si se dan cuenta, es la famosa ley de los paralelogramas que ustedes vieron en física, ¿verdad? Ahorita la vamos a ver. ¿Qué propiedades tiene la suma? A ver, ¿será asociativa la suma de flechitas? Fíjense, estamos haciendo matemáticas y números. A ver, dices, bueno, vamos a sumar la flechita azul con la flechita roja y luego le voy a sumar la flechita verde. ¿Será lo mismo que primero sumar la flechita roja con la verde y luego sumarle el azul? ¿Se dan cuenta que la estructura matemática está ahí, pero no estamos hablando de números? Estamos hablando de flechitas. Entonces dices, no lo sé, puede ser, quién sabe. Pues vamos a verificarlo. Dices, a ver, mira, la suma del azul con el rojo, ya dijimos que es el camino derecho, ¿no? O sea, el azul me dice vete para acá, el rojo dice baja, entonces el morado me dice vete directo, o sea, no des rodeos, vete directo. Ese es tu resultado. Y luego cuando a esta suma le agregas este camino verde, ¿cuál es tu vector resultado? Pues mira, tu vector resultado es toda esta flechita, toda esta. Ahora, ¿qué pasa si lo haces de esta forma? Si primero sumas el rojo con el verde y luego le sumas el azul. Dices, bueno, mira, el rojo con el verde es sumar este para acá, te queda este vector. Y luego cuando a este vector morado le sumas el vector azul, te queda el mismo vector. Ahora, si quieres hacer las cosas bien, tienes que usar regla y compás. Bueno, regla y transportador. ¿Por qué? Porque si a ti lo que te interesa es la longitud de las flechitas, pues en una hoja milimétrica hay que mida 5, ok. Ah, que tenga una inclinación de 30 grados. Ah, ok, con mi transportador. O sea, está bonito en teoría. En la práctica, creo que se puede hacer matemáticas, sí se puede. Pero imagínate que tengas que traer tu hoja milimétrica a todos lados, tu compás, tu regla y tu transportador para hacer perfectamente las flechitas y empezar a sumarlas. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Pero creo que no es lo conveniente. O sea, porque para esta demostración tendría que haber
tenido mi regla y mi transportador para demostrarte que efectivamente esta va en la misma dirección que esta, en el mismo sentido, y además miden lo mismo. Tendría que haberte hecho con una hoja milimétrica este cálculo. Pero pues bueno, creo que de ver más o menos las figuritas se entiende que sí va a ser lo mismo, ¿no? ¿O qué opinan? ¿Sí? ¿Se ve claro que nos queda el mismo resultado si lo hago así o lo hago así? Sí, profe. Vale. Asociatividad, entonces palomita. Sí se cumple. Fíjate. Tenemos asociatividad. ¿Qué más? A ver, conmutatividad. ¿Será lo mismo? ¿Será lo mismo sumar la flechita azul con la flechita roja que la flechita roja con la azul? O sea, ¿da lo mismo cuál sume primero? Sí. Sí. Ahí está, miren. Primero llego al azul y luego a la roja, me da resultado la verde. Si yo primero decido caminar por lo rojo y luego por lo azul, me da lo verde. Esta representación es la famosa ley de los paralelogramos, que te dice, no importa si empiezas primero por lo azul o lo rojo, cuando tú empalmas las flechitas, vas a llegar al mismo lugar. Qué padre, ¿no? Ley de los paralelogramos. Está demostrando leyes con flechas. Estoy demostrando leyes Ajá. porque es lo único que conozco. Sí, sí, sí. No tengo números todavía. Vale, bueno. Neutro aditivo. Y aquí es cuando, ¡pum!, se muere la teoría de los físicos. Por eso les digo que tiene muchos agujeros. Fíjense. Neutro aditivo. Necesito un vector que cuando le sume a otro no lo afecte. Tú dices, bueno, pues creo que el resultado a tu pregunta es un punto. ¿Por qué? Porque un punto sumado con una flechita, pues es como poner el punto aquí, le sumas la flechita, pues te queda la misma flechita. O sea, es justo lo que tiene que hacer el neutro, ¿sí o no? El neutro es alguien que no tiene que afectar a la flechita que tú te hayas tomado. Pero ¿por qué digo que está haciendo trampa a los físicos? Porque un punto no tiene dirección ni sentido. O sea, esta definición de acá arriba no era buena. Está chafa. Esta de aquí, ¿un punto qué? ¿Tiene dirección? Dime cuál es la dirección de un punto. ¿Cuál es el sentido de un punto? Pues no tiene. Ah, pues entonces si no tiene ni sentido ni dirección, un punto no es un vector. Y si no es un vector, entonces no hay neutro. No hay neutro aditivo. Y los físicos cuando se dieron cuenta de eso dijeron, chale, no hay neutro. No, es que sí necesitamos al neutro. Sí lo necesitamos. ¿Por qué? Porque para mí tiene sentido hablar de que si yo voy en una velocidad, va a haber una velocidad que lo puede, o sea, puedo llegar al freno, o sea, puedo anular esa velocidad, puedo estar estático nuevamente. Entonces, sí tengo que llegar a un momento, a un neutro, necesito un neutro. Por eso les digo que los físicos hicieron ese remiendo de cosas así como, chin, nuestra definición no funcionó, pero es que sí lo necesitamos, pues ponle la excepción, o sea, dile, ¿sabes qué? El punto sí se vale. Entonces, pues dijeron, mira, con trampa, con un poco de trampa, el neutro es un punto y sí se vale. Rompe mi definición, pero bueno, ya. Luego los matemáticos se encargarán de arreglar esa definición. Por lo pronto, para mí un punto sí es un vector y entonces ese es el neutro. Y dices, bueno, está bien, ya, con un poco de trampa, un punto es el neutro, ¿vale? Si hay neutro, pues entonces tiene sentido preguntarse si hay inverso, porque si no el neutro no tiene sentido preguntarse si hay inverso. Necesitas al neutro para que haya inversos.
Bueno, pues dijeron los físicos, sí, sí hay inverso, mira, aquí está. Si yo voy para acá, haz de cuenta que mi inverso va a ser la misma flechita, con la misma dirección, la misma magnitud, pero diferente sentido. O sea que si esta iba para acá, esta va para el otro lado. ¿Qué pasa cuando las sumas? Es decir, pues camino para acá y luego me regreso, pues donde empecé y donde terminé, en el mismo punto. Por lo tanto, el resultado de esa suma es un punto, es el neutro. Pero vean qué tramposos, ¿no? O sea, es como, chale. Y así, ese tipo de cosas pasó durante muchos años. Un montón de remiendos ahí en la física. Afortunadamente, debo de aceptar que los físicos son personas muy, muy, muy inteligentes, que a pesar de que tenían muchos errores en los planteamientos, las cosas les salían bien. O sea, sus modelos estaban bien hechos. Está padre, ¿no? O sea, pues, imagínate que estudiaran mal las leyes de, perdón, las fórmulas que toda la vida nos han enseñado, ley de Hooke y todo esto que se crearon a partir de una matemática muy escueta, muy, muy poco informal, ¿no? Corrieron con suerte, la verdad, o sea, fue un golpe de suerte que no hayan encontrado contradicciones verdaderamente fuertes en su teoría, en su creación de su teoría, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ven? Está como de niños, ¿no? El cálculo de los vectores en R2, o sea, estamos hablando de flechitas. Bueno, entonces ya Está curioso como que el punto aún así sumaría ese pequeño punto a la flecha, ¿no? O sea, la flecha sí se vería como alterada. pero es que la pregunta es, ¿qué magnitud tiene un punto? O sea, ¿cuánto mide un punto? ¿Qué tanto le vas a sumar más? Pues es que un punto tiene magnitud cero. O sea, si tú te pones a medir un punto, mide cero. Por lo tanto, si a cero le aumentas la magnitud de la flecha, pues te da la magnitud de la flecha. Eso neutro, ajá. Es raro, ¿no? Fíjense, hay cosas muy extrañas. Eso que dijo, ¿quién dijo eso? Que no, nada, Ana, la dijiste, ¿verdad? Yo, ajá. Eh, yo siempre, por ejemplo, me he preguntado, a ver, un punto, pues ya te dije que mide cero. O sea, si tú pones una regla en un punto, mide cero. Un punto perfecto, obviamente, porque si lo haces con tu lápiz, pues obviamente con una regla milimétrica tú puedes sacar ahí. No, yo hablo de un punto perfecto, o sea, de un punto así. Lo chistoso es que si un punto perfecto mide cero, ¿de qué está compuesto por ejemplo, un segmento? De muchos puntos, ¿no? ¿Cómo es que muchos puntos que miden cero de repente ya miden algo? Porque si te pones a pensar, a ver, un punto mide cero. Si yo sumo 2 puntos, ¿cuánto va a medir? Dices, pues cero. Porque uno medía cero y el otro medía cero, pues su suma es cero. Si tengo 5 puntos unidos y los sumo, ¿cuánto va a medir? Dices, pues cero. ¿Por qué? Porque cada uno es cero. Es como estar sumando cero más cero más cero más cero. Pero de repente, cuando tienes un segmento que realmente está compuesto de puntos, porque un segmento está compuesto de puntos, ya no es cero. Ahora tiene una longitud, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué pasa eso? Yo me preguntaba mucho eso. ¿Por qué? ¿Cómo es que algo que mide cero, después de que se junta con muchos amiguitos, deja de medir cero? Y la explicación no la supe hasta como quinto semestre de la carrera, cuando llevé teoría de la medida. Entonces me di cuenta que la suma de infinitos es otra cosa, es otro rollo. Está padre. Porque, por ejemplo, yo te puedo preguntar lo mismo análogamente, por ejemplo, ¿qué área tiene una recta? O un segmento de recta. ¿Qué área tiene? Dices, pues tiene área cero. Claro, pues nada más tienes base, pero no tienes altura, eso tiene área cero. Un segmento de línea tiene área cero.
Pero ¿qué no un cuadrado, por ejemplo, es muchas líneas así acomodaditas, empiladitas? ¿Sí? ¿Y cómo es que de repente todas esas líneas que tenían área cero, de repente te generan algo que sí tiene área? Está súper loco, ¿no? Teoría de la medida. En teoría de la medida entiendes eso. Pero para llegar a teoría de la medida necesitas como 3 cursos de... Necesitas tus 4 cursos de cálculo. Cálculo diferencial, integral, multivariable y en variedades. Ese es un cálculo que ustedes no llevan. Y luego necesitas 2 análisis. Análisis 1, análisis 2. Análisis real y análisis de Fourier. Y ya después, teoría de la medida. Para entender esto tan sencillo. Esa pregunta tan sencilla que uno se puede hacer, necesita toda esa formación para llegar a entender qué pasa. ¿Cómo es que de repente la suma de cosas de cero te puede dar algo que no es cero? Y de hecho me acuerdo mucho que en ese curso yo nada más me ponía a pensar y dije, fui ingenuo toda mi vida. Ingenuo, ingenuo, ingenuo. Porque de niño te enseñaban a sacar áreas de figuras, pero no sabías qué era un área. Aún en cálculo integral, cuando te dicen es el área bajo la curva, tú no sabes qué es un área. ¿Qué es un área? Eso que desde niños, desde la primaria nos dicen, ¿qué es un área? El perímetro me queda claro, pues agárrate una regla y ponte a medirlo. Eso es el perímetro, eso sí. Pero el área, ¿qué rayos es el área? ¿Cómo calculamos el área? ¿Cómo es que un conjunto de puntos de medida cero te da algo, cuando están juntos te da algo que no es cero? Es sorprendente. Muchas preguntas, muchas cosas, muchos huecos en su, en su existencia. Pero bueno, hay personas, como dicen, hay personas que prefieren vivir engañadas y decir, ¿sabes qué? Está bien así, lo que sé es suficiente. Pero bueno, listo. Entonces, ya hicimos la teoría de vectores con flechitas. Como ustedes todo el tiempo pensaron que era la física. Como los físicos nos los explicaron en la prepa. Como los físicos lo crearon hace muchos cientos de años. ¿Qué pasó? Bueno, los matemáticos llegamos y, bueno, vamos a poner en orden las cosas, ¿va? Porque sí hay como algunos errorcitos ahí y además hacer cálculos con flechitas como que no está tan chido. Entonces dices, mira, voy a definirte, yo matemático voy a definirte lo que es un vector algebraico. Voy a omitir ya eso de las flechitas y ese rollo y voy a definirte de una manera alternativa lo que es un vector algebraico, ¿vale? Entonces, tú dices que tu representante de las flechitas es la flechita que está anclada al origen y que llega a algún punto, ¿no? O sea, que está apuntando, tiene alguna magnitud, sentido de dirección. Eso es lo que tú, físico, me dijiste. Bueno, ¿qué te parece si ahora yo voy a encontrar un representante, pero que no sea una flechita? ¿Qué te parece si ahora sí le hacemos caso a Nino y que sea un par de coordenadas? O sea, te estoy diciendo que la flechita ahora la voy a entender como el punto al cual llegué. O sea, el X0, Y0, que es el punto a donde está llegando mi flechita, ese va a ser el representante. Todos los ven en este sentido, esta dirección y esta magnitud. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le estamos cambiando el nombre. Estamos quitando a las flechitas, adiós flechitas, y ahora le vamos a poner coordenadas. Donde esta coordenada es a donde llega la flechita. Pregunta, ¿este puente entre la física y las matemáticas tiene sentido? O sea, ¿está bien definido?
Porque dices, a ver, pregunta, ¿a cada punto en el plano le corresponde una y solo una flechita anclada al origen o le corresponden muchas? O sea, si yo te doy este punto, ¿cuántas flechitas hay entre el origen y este punto? ¿Cuántas? O sea, en ese caso una flechita, ¿no? Una. Y si te doy otro punto acá arriba, ¿cuántas flechitas hay entre el origen y ese punto? Dos. En una. Una. Ah, O sea, bueno. que para cada punto en el plano hay una y solo una flechita, sí, correcto. Ah, pues mira, ahí está tu relación. A cada flecha le corresponde un punto y a cada punto le corresponde una flecha. Ahí está tu puente. Perfecto. Estamos creando, hagan de cuenta que estamos en dos universos separados. Estamos en el universo de las flechitas y al mismo tiempo estamos en el universo de las coordenadas. Son dos universos diferentes. Uno es una cuestión geométrica y otro es una cuestión algebraica. O sea, ¿quién iba a imaginar que una flechita se podía entender como un punto, como una coordenada? Estamos creando puentes entre universos matemáticos. Si lo ves desde ese punto de vista filosófico, eso es lo que está pasando. Déjenme mandarles otra invitación, espera. Bueno, entonces, ¿cómo ven? ¿Cómo ven que estamos creando dos puentes entre dos universos, pues ahora sí que bien diferentes? ¿Quién hubiera pensado? ¿Quién hubiera pensado que estábamos uniendo dos universos?
El universo de las flechitas y el universo de las coordenadas. Nada más que yo creo que los profes de la prepa le quitaban toda la emoción a las clases. Bueno, hablo por mi profe, ¿no? Porque dices, es que es algo sorprendente. Realmente, si te pones a pensar, las flechitas, ¿qué tienen que ver con coordenadas? O sea, ¿cómo? Imagínate tú el espacio de las flechitas y el espacio de las coordenadas. ¿Cuándo en la vida se te hubiera ocurrido la relación que hay entre las dos cosas? Es como decirte, para no viciar, ¿no? Dices, es como decir, a ver, ¿cómo le haces para que el mundo de las figuras geométricas tenga una relación con el mundo algebraico? ¿Cómo le haces para que un círculo tenga que ver con álgebra, por ejemplo? Y dices, pues geometría analítica, ¿no? Un círculo tiene una ecuación algebraica. Oh, sí, cierto. Qué loco. Qué loco que una figura que desde la primaria la entiendo como esta cosa así circular, de repente hay una forma algebraica de escribirla. Yo pienso que le quitan mucha emoción. Mucha, mucha. O sea, de verdad es algo muy trascendente. Es algo, filosóficamente dices, estoy uniendo dos cosas que no parecen tener sentido. Es como decirte, a ver, une la música con la escultura. Y tú dices, no, pues, está de locos, o sea, son cosas diferentes. Y dices, pero ¿por qué no? ¿Quién hubiera creído que las flechitas tenían algo que ver con las coordenadas? ¿Quién lo hubiera creído? Los matemáticos dijeron, pues sí, mira, aquí está tu puente, ahí está, sí se puede. Entonces, eso a mí, ya hablando de mí como persona, me hace creer que cualquiera de las cosas que pueda encontrar en el mundo, tiene que haber una forma en que se pueden relacionar de una manera bonita. ¿Cómo hacer que se ensamble la escultura con la música? ¿Cómo hacer que la arquitectura se ensamble con la natación, por ejemplo? Y tú dices, es que son cosas diferentes, no tiene nada que ver. Pero mira, las flechitas y los puntos tampoco tenían nada que ver. Y encontraste la forma de unirlos, encontraste el puente. Y se van a quedar todavía más sorprendidos cuando se den cuenta que todo lo que va a seguir del segundo parcial van a ser puentes entre cosas que nunca creíste que tenían relación. ¿Cómo qué? Voy a mostrarles que las matrices son como funciones y las funciones como matrices. Te voy a enseñar que los vectores son matrices. Te voy a enseñar que las flechitas son polinomios. Vamos a crear todos esos puentes entre todos los mundos de las matemáticas por medio de los vectores. ¿Quién hubiera creído eso? Si hoy te digo, las matrices son como funciones, ¿cómo lo creerías? No tiene nada que ver una cosa con otra. Y sin embargo, hay un puente entre ellas. Por eso digo, repito, y no sé si es la primera vez que lo digo, pero repito, si es en ese caso, las matemáticas no es sumar, restar, ir a la tienda, que me den un cambio. Porque es lo clásico, ¿no? Que dicen, ya se los había dicho, ¿no? Cuando les preguntan, a ver, ¿por qué son importantes las matemáticas? Y la clásica respuesta es que, están en todos lados, ¿no? Y dicen, sí, ¿cómo en qué? Pues imagínate que vas a la tienda y pagas con un billete 50 y eran 25, entonces te dan 25 de cambio. Si no supiera matemáticas, entonces me verían tonto. Cada vez que dicen algo así, yo creo que un perrito se muere, así, literal. O sea, a un matemático le da un infarto. Es que eso no es matemáticas. Eso hasta podría considerarse como cultura general, pero matemáticas no es. Mónica. Lo siento, profe, pero un compañero dice que si lo deje entrar. Sí, claro. Entonces, no, las matemáticas es filosofía. Es decirte, a ver, las matemáticas me han mostrado que aunque dos universos parezcan totalmente ajenos y diferentes, hay un puente entre ellos. Fíjense qué enseñanza.
aunque parece que dos cosas son diferentes y que no tienen nada que ver una con otra, hay un puente que los une. Con un esfuerzo y con dedicación puedes encontrar puentes que unen dos cosas que parecen ser ajenas. ¿Por qué no hacer eso en el mundo real? Ah, ¿sabes qué me han enseñado las matemáticas? Que por muy ajeno que parezcan las cosas y por diferentes que parezcamos los seres humanos, tenemos cosas en común. Podemos encontrar puentes entre personas de clase, no sé, o sea, de clase baja o las de clase alta, o los que son morenos, o los que son de tez negra, o los que son güeros, o los que son asiáticos, o los que creen en Cristo, los que creen en Buda. O sea, a pesar de lo diferente que podemos ser, creo que podemos encontrar puentes, ideas, empalmar ideas. Eso es matemáticas, es filosofía matemática. Estoy seguro que ningún profe, cuando les habló de esto, les habló sobre la filosofía que hay detrás realmente de haber encontrado un puente entre flechitas y puntitos. Fíjense hasta dónde trascendió el conocimiento, hasta dónde nuestra mente puede razonar y decir, es que esto es, wow, o sea, puedes encontrar relaciones entre cualquier dos cosas que parecen diferentes entre ellas. Fíjense. Yo creo que los profes le quitaron mucha emoción cuando nos explicaban las cosas. Y yo se los digo porque a mí ningún profe me explicó esto. O sea, ningún profe me dijo, fíjate qué grandioso puente. No, esto es de mi cosecha. Esto yo me quedé sorprendido cuando lo vi. Para mí esto fue una sorpresa. Y todo lo que les acabo de decir es cultivo mío. Ningún profe me lo dijo. Yo lo razoné y dije, es que esto es trascendente. Esto va más allá de puntitos y flechitas. Es que esto se puede aplicar a la vida diaria en todo momento, ¿no? Profe, creo que para mí eso es como la magia de las matemáticas, que te hacen razonar y no solamente lo llevas a una cuestión numérica, sino que te hacen razonar para aplicarlo en tu vida diaria en cualquier cosa. Sí, Entonces, si esto o cosas así, cuestiones se nos compartieran desde pequeños, creo que la mentalidad de todos sería diferente porque razonaríamos antes de actuar nada más porque sí. claro. No, y tu perspectiva es bien diferente. O sea, en el mundo, cuando tú tienes una formación matemática, tu mundo cambia. O sea, todo lo que vas viendo en matemáticas se te hace súper interesante y dices, es que esto es filosofía, o sea, esto es enseñanza de vida. No es resolver, o sea, cuando decían, porque por eso les preguntaba que si les gustaban las matemáticas, a todos los semestres lo hago. Y me decían, es que me gusta mucho resolver ecuaciones y despejar la X y que esto, yo, ¿eso te gusta? ¿En serio? O sea, es lo más horrible de todo, es la talacha de matemática, eso no es matemáticas. No, la matemática es la filosofía, lo que te enseña, lo que te demuestra que dos cosas tan diferentes pueden ser iguales. Lo que en la integral te dice que las integrales es como hacer quesadillas. Y tú dices, ¿cómo? Sí, hacer una integral es como hacer una quesadilla, con los mismos riesgos de quemarte. Eso es la integral. Fíjate. Entonces, si de hoy en adelante a ustedes les sigue gustando las matemáticas, espero que su respuesta ahora sea, no es porque era resolver ecuaciones o porque o encontrar la fórmula general o no. Es todo lo que me enseña en la vida. Es la filosofía que hay detrás de cada problema, el reflejo de cada problema matemático en la vida diaria. Que todo está ¿Cómo? ahí todo el tiempo, o sea, todo el tiempo está ahí. Sí. Y no necesitas números. Mira, creamos matemáticas sin números. No necesitas números.
¿Quién dijo que las matemáticas eran números? Hay matemáticas que se hacen sin ningún número. ¿Por qué? Porque es lógica. Eso quiero que se lleven. Las matemáticas no son números, no es resolver ecuaciones, es lógica, es filosofía. Eso es matemáticas. ¿Vale? Bueno, entonces, ya que definimos el puente entre las dos cosas, fíjense, los matemáticos le venimos a dar la formalidad y decirle, a ver, tus flechitas, ¿qué te parece si las vemos como puntos? Y te explico el puente. El puente es este. Cada flechita que tú me definiste llega a algún punto. Ese es su representante. Este sistema de coordenadas. Entonces, ¿cómo yo, matemático, te voy a definir los vectores? Te lo voy a definir así. Definición matemática, y lo voy a poner provisional porque todavía hay una definición muchísimo más completa y muchísimo más padre, que la vamos a ver cuando veamos espacios vectoriales. Dices, mi definición provisional de lo que es un vector en el plano es la siguiente. El espacio R2, o sea, el espacio de coordenadas X, Y, donde X y Y son reales, son los vectores en el plano. Nada de flechitas, nada, no quiero flechitas. Los vectores, para mí, matemático, van a ser las coordenadas del plano, por esta relación que hay acá arriba. ¿Ya? Ese es un vector para mí. Y dices, se conoce también como la definición algebraica de un vector. Así la pueden encontrar en el libro, en el Grossman. Así le pone el Grossman, la definición algebraica. Pero el físico dice, vale, te creo. Está bien, ya te entendí tu puente. Entendí que una flechita se puede ver como unas coordenadas. Pero espérate. A mí me hace falta información. ¿Qué información te hace falta? Ah, mira, yo de mi flechita lo que sí necesito es magnitud, sentido y dirección. O sea, eso lo necesito para mis cálculos de física. No lo puedes omitir. Y el matemático dije, vale, vale, está bien. Voy a calcular la magnitud de tu flechita por medio de únicamente la coordenada. O sea, no necesito el dibujo de tu flechita, con la coordenada es suficiente. ¿Cómo? Ah, la pregunta es, ¿cuánto mide de aquí a acá? Si tú sabes que llegó a esta coordenada, ¿cuánto mide de aquí a acá? Y tú dices, ah, muy fácil. Teorema de Pitágoras, ¿no? Y dices, pues es que Pitágoras era un griego que obviamente para el tiempo cuando esto se inventó, Pitágoras ya era una leyenda, o sea, ya era un dios en matemáticas, ¿no? Entonces ya obviamente conocían el teorema de Pitágoras y dijeron, pues por Pitágoras sale, ¿no? ¿Cómo? Ah, pues fíjate, tómate este triángulo rectángulo, Para conocer la hipotenusa del triángulo rectángulo, pues necesito los catetos, ¿verdad? Y dices, ah, pues el cateto de aquí para acá es lo que mide x0 y el cateto de aquí para acá mide y0. O sea, me estás diciendo que este cateto es x0, este es y0 y este es la hipotenusa. Por lo tanto, el cuadrado de la hipotenusa es el cuadrado de este cateto y el cuadrado de este cateto, ¿sí o no? Por lo tanto, la magnitud del vector x0, y0, pues es la raíz de x0 más y0, de x0 al cuadrado más y0 al cuadrado. ¿Por qué? Porque este es un cateto, este es el otro cateto, y si tú elevas ambas partes al cuadrado, te va a quedar el cuadrado de la hipotenusa es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Es el teorema de Pitágoras. Entonces, físico, no me vengas con que no te estoy haciendo tu chamba bien. Aquí está la magnitud que me estabas pidiendo. Ahí está. Esta es la magnitud. Y nada más depende de las coordenadas. No depende de la flechita. No necesito mi regla para medirte la flechita. No, no, no. Ahí está. Magnitud. Regularmente, la magnitud se denota con dos barritas así, como dos valores absolutos. Este es el símbolo de la magnitud. ¿Qué más necesitas, físico? Ah, mira, necesitas la dirección y el sentido. Bueno, no hay problema, te la calculo. ¿Ok? ¿Cómo? Mira, para mí, la dirección del sentido ya va a estar, en un solo lado va a estar definido. A ver, espérenme tantito. Creo que alguien está tocando.
Listo, ya volví. Que garrafón a domicilio, ¿cómo ven? Estaba más barato que en la tienda, 38 pesos, pero no sé de qué lo hayan rellenado. En fin. Entonces, falta la dirección y el sentido. Dices, bueno, está bien, sin problema. Dices, a ver, ¿qué te parece si a la dirección y el sentido te las junto en una sola información? ¿En cuál? En este ángulo, ¿va? Este ángulo verde. Ahora, con respecto a quién, este ángulo, pues dices, en realidad da igual. O sea, si quieres con respecto al eje Y, está bien. Si quieres con respecto al eje X, está bien. Con respecto al eje X negativo, también. Y negativo, también. Entonces, en ese momento, los matemáticos, pues, tenían que decidir, pues, con respecto a cuál, ¿no? Dices, pues, no sé, o sea, cualquiera, el que caiga. Ah, bueno, las X positiva. Ah, bueno, entonces, esa decisión marcó para siempre la decisión de cómo íbamos a calcular los ángulos. ¿Por qué? Porque en ese momento dijeron, pues mira, el ángulo se va a calcular a partir del eje X positivo, de ahí en sentido contrario a las manecillas del reloj. Eso acordaron. ¿Ustedes qué hubieran preferido? ¿Sí se les hace intuitivo así o hubieran preferido? A lo mejor, yo creo, si a mí me hubieras preguntado, yo lo hubiera elegido acá, sobre el Y positivo, y en sentido a favor de las manecillas del reloj, para pensarlo como un reloj, ¿no? Yo creo que en ese tiempo ya existían relojes de manecillas, entonces no sé por qué no se les ocurrió hacerlo así, decir, mira, el ángulo se va a empezar a contar desde acá y va a recorrer todo para acá y regresa. ¿No era más intuitivo eso? ¿Qué opinan? ¿Sí me escuchan? Pues como que sí, ¿no? Pero ya ahorita como ya nos acostumbramos a verlo así después de tanto tiempo, como que ya resulta extraño hasta el plantear. Hasta plantear el ángulo de otro lado, ¿no? Es que Pero siempre nos han enseñado que la X es como va primero, como que tiene más peso, entonces como que pensarlo desde Y en sentido inverso es como muy extraño. sí, es extraño. Pero si te pones a pensar cuando definieron el ángulo por primera vez, ellos tenían el poder de decir de dónde partir y hacia qué dirección partir, ¿no? Si finalmente Sí, ellos inventaron esto, pues ellos podían decidir hacia dónde. Les digo, a mí me pongo a pensar, digo, a mí se me hubiera ocurrido que hubiera partido de la Y. Es que para las futuras generaciones creo que hubiera sido más intuitivo decir, pues piénsalo como un reloj. Pero bueno, ellos decidieron partir de un lugar diferente y en sentido contrario. Entonces, pues bueno, uno se acostumbra, ¿no? A eso, como ya dijeron. Pero bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo calcular este ángulo? ¿No? Nada más sabiendo el punto. Y tú dices, bueno, ok, es que los griegos también ya nos habían enseñado la trigonometría. O sea, los griegos sabían trigonometría. Entonces dijeron, no, pues es que mira, la forma en que se relacionan ángulos y lados de un triángulo es por medio de trigonometría. Y es que aquí tú tienes un triángulo y me estás pidiendo un ángulo y conoces algunos lados. Trigonometría, trigonometría a fuerzas. Ah, bueno. Entonces dices, ¿qué lados conoces? Mira, conozco ya los tres. De hecho, ya conozco la hipotenusa por el teorema de Pitágoras, conozco este y conozco este. Conozco todos los lados, el que tú quieras. Bueno, mira, si agarras a la hipotenusa, el problema es que es un número feo, es raíz de bla, bla, bla. ¿Para qué te complicas las cosas? Mejor agárrate uno más bonito. ¿Como cuál? Pues, por ejemplo, los catetos, ¿no? Y tú dices, a ver, ¿qué función trigonométrica te relaciona los catetos con el ángulo? ¿Cuál es la función trigonométrica que haces? La tangente. La tangente. Ah, entonces la tangente de teta es igual al y0 sobre x0, o sea, al cateto opuesto sobre la adyacente. Pues ya, ahí está tu ángulo, mira. Ah, de hecho, aquí está mal esto. Aquí es tangente inversa, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente la tangente del ángulo teta es igual a la tangente inversa de y0 sobre x0, ¿verdad? Ahí está tu ángulo. Oye, ¿y mi sentido? No, es que ya está implícito. O sea, aquí con este ángulo ya maté dos pájaros de un solo tiro. ¿Por qué? Porque mira, el sentido de este, que tú dices que va para acá, el que va para el otro lado va a tener un ángulo
o sea, va a tener el mismo ángulo que este, pero más 180 grados. Entonces no hay ambigüedad, no hay, o sea, tu sentido sí está contemplado en el ángulo. El ángulo ya contempla dirección y sentido. Ah, mira. Ok, vale, te creo perfectamente. Me has relacionado las flechitas con tus coordenadas, con tu invención de coordenadas. ¿Está bien? Y ahora diría Nino, pues ya es más fácil hacer los cálculos, ¿no? Venimos a dar formalidad a la matemática, a lo que habían hecho los físicos. Ya se ve chido, ¿no? Ya tiene forma, ya se pueden hacer. Ahora dices, bueno, ¿y cómo será la suma? A ver, suma de vectores algebraicos. Tú dices, mira, para un físico, la suma era, pues, la ley de los paralelogramos. Eso era la suma. Y tú dices, bueno, pero ¿y cómo le hago para que la suma de coordenadas tenga sentido? Ah, pues la suma de coordenadas, si a mí me preguntas qué es lo obvio o lo trivial es sumar coordenada con coordenada, tal cual lo hicimos en las matrices, ¿sí o no? No sé por qué se cambió de color, yo lo tenía de colorcitos. Es que quisiera... Ah, creo que es que todavía no termino de entender bien esto. Ya. Entonces, fíjense, si yo sumo el vector rojo, que es este, y de hecho esta flechita también me gustaría cambiarla de color. Nada más que, híjole, a ver si queda. No, no la marcó. Ah, ahí está. Ah, sí la marcó, genial. Este sería X1 de color azul. Ahí está. Y esta también de color azul. Me estoy esforzando por hacer buenas notas para que ustedes las tengan bonitas sus notas. Ya. Entonces, no les he subido las otras, ¿verdad? Ahora que lo recuerdo. No. Ya lo decidí. Bueno, listo. Entonces, fíjense. Si yo tengo mis coordenadas X0, Y0, X1, Y1, la forma trivial que a mí se me ocurre sumarlas es entrada por entrada. Pero ¿esta forma trivial coincide con la ley de los paralelogramos de los físicos o no? Porque a mí me interesa, estaba sobre el modelo físico, entonces tengo que hacer que se acople. Y dices, mira, sí se acopla. ¿Cómo? Ah, mira, fíjate, X0, dices, esto es lo que avancé, X0 es lo que avancé lateralmente. Y luego le tengo que avanzar X1, porque eso es lo que está diciendo acá, ¿no? Dices, acá avanza X0 y también avanza X1. Entonces quiere decir que avanzo X0 y luego avanzo X1, llegué como por acá. Y luego avanza Y0, súbele tantito, aquí, y luego súbele Y1, o sea, llegas como por acá. Cuando tú haces tu dibujo, te vas a dar cuenta que es justamente la ley de los paralelogramos. O sea, esta suma es consistente con la ley de los paralelogramos. Es exactamente la misma. Qué padre. Qué padre que lo trivial en la suma de aquí sea lo trivial en la suma de las flechitas. Qué padre. O sea, las dos formas triviales de sumar coincidieron. Increíble. Increíble. Bueno. Y dices, ¿qué propiedades tiene? Pues las propiedades son las mismas. Es que, mira, si coincide la forma de sumar de los físicos que la forma de sumar de los matemáticos, pues obviamente las propiedades son exactamente las mismas. ¿Qué propiedades tiene entonces? Ah, mira, tiene la propiedad de la asociatividad. Fíjense. Oh, no. Oh, no. A ver. O sea, la propiedad asociativa se cumple, es válida.
¿Por qué? Porque ya vimos en las flechitas que sí es cierto. Y si son equivalentes la forma de sumarse, pues obviamente la forma en que se lleva a cabo la suma entrada por entrada, pues tiene que ser asociativa. Y lo puedes comprobar. ¿Cómo? Pues haz la suma de estos dos y lo que te queda le sumas y luego haces la suma de estos dos, le sumas y te vas a dar cuenta que dan lo mismo. ¿Por qué? Porque entrada por entrada son reales, son numeritos reales. Ah, vale, sí es cierto. Es la propiedad asociativa palomita. Propiedad conmutativa, ¿cómo ven? ¿Se cumplirá o no se cumplirá con nuestra nueva suma de coordenadas? Pues dices, claro, igualito que allá, ¿no? Pues si es la ley de los paralogramos, da lo mismo si sumo primero uno o sumo el otro, ¿no? Ah, pues mira, x0, y0 más x1, y1 te da lo mismo que sumar primero x1, y1 más x0, y2. ¿Por qué? Porque si tú haces esta suma, te queda esto. Si tú haces esta suma, te queda esto. Entrada por entrada son iguales. ¿Por qué? Porque estas, como son números reales, puedes cambiarlos de lugar. La ley conmutativa se cumple perfectamente. ¿Qué onda con el neutro aditivo? Ah, el neutro aditivo, ¿sabes quién es? Es el 0, 0. Y yo no creo, o sea, yo no tengo el problema que tú físico tuviste. Porque tu problema es que definiste el vector a través de magnitudes, dirección, bla, bla, bla. No, yo no. Yo lo definí a través de coordenadas. Y para mí, la coordenada 0, 0 es una coordenada válida. Por eso es que mi neutro no tiene ningún problema como el tuyo. El tuyo sí tenía problemas. El tuyo, tú con trampa me dijiste que era un punto. Cuando eso no tiene sentido ni dirección. Acá no hay trampa. Acá el neutro es un punto, es una coordenada, tal cual como yo la definí. ¿Ven cómo necesitaban un poquito de ayuda para hacer bien las cosas? Ya, listo. Entonces dices, ya quedó. Oye, ¿y qué onda? ¿Y el inverso? Pues lo obvio, dices, ¿no? La flechita que va hacia el otro lado. Ah, pues nada más cambiar el signo a estos dos para que cuando los sumes te quede el neutro. ¿Vale? Perfecto. Ahí está. ¿Sale? El inverso, entonces, nada más va a ser cambiarle de signo. Y ya. ¿Cómo ven? Está padre, ¿no? Está padre cómo se fue construyendo las cosas. O sea, de una idea geométrica, física, se convirtió en algo matemático, con estructura matemática. ¿Sale? Bueno, pues aquí la dejamos, ¿sale? Nos vemos el viernes, ¿verdad? Nos vemos el viernes para las dudas y la próxima semana seguimos con el segundo parcial. Vamos a ver producto escalar otra vez, producto escalar para vectores, vamos a ver ángulos entre vectores, etcétera. Vamos a ver varias cosillas que le podemos sacar a los ángulos todavía, a los vectores. ¿Sale? ¿Dudas? Sí, profe. No, está bien. Ok, genial. Pues tengan un bonito miércoles. Hasta luego, profe. Bye bye. Muchas gracias. Nos vemos, profe. cuídense. Nos Profe, vemos. nos vemos.